Hola gente, bienvenidos una semana más al canal. Espero que hayáis tenido una semana fabulosa. Si eres nuevo por aquí, como digo siempre, te invito a que te suscribas y que seas parte de nuestra familia. En el vídeo de hoy he vuelto con el macramé y he hecho unas hojas preciosas que tengo aquí detrás, que he colgado en mi salón. Parece muy difícil porque es muy pomposo, pero os juro de verdad que es súper fácil de hacer y rapidísimo. Así que no me enrollo y os dejo ya viendo el vídeo. Para llevar a cabo este proyecto vamos a necesitar lo que veis en la imagen. Yo he hecho dos hojas, una más larga y una más corta. La tira corta mide 50 centímetros y la tira larga mide 90 centímetros. Para hacer las hojas he utilizado tiras de 20 centímetros, 70 para cada hoja. Por último, la tira que sirve para colgarlo, podéis ponerla de la medida que vosotros prefiráis. Todas las medidas las dejo también abajo en la cajita de información. Para comenzar he cogido la tira de 90 centímetros, la he doblado por la mitad y como veis en la punta yo le suelo hacer un nudo para que no se deshilache y poder trabajar mejor. Ahora lo que estoy haciendo es medir la tira con la hoja que ya tengo hecha para coger aproximadamente la medida donde quiero empezar la nueva hoja. Yo he dejado la tira de larga aproximadamente 27-28 centímetros. Vamos a coger nuestras tiras cortas de 20 centímetros y las vamos a doblar también por la mitad. Lo que tenemos que hacer ahora es muy sencillo. Colocamos una tira por debajo de nuestra tira larga y la otra tira por encima. Tenemos que poner la parte cerrada cada una hacia un lado y entrelazar las puntas, como veis en la imagen, de forma que se hace un nudo. Esto lo vamos a hacer con todas las tiras pequeñas. La única particularidad es que tenemos que alternar la dirección en la que ponemos la cuerda que pasa por debajo. Una hacia la derecha, una hacia la izquierda, una hacia la derecha, una hacia la izquierda. De forma que quede un nudo hacia cada lado, como vemos en la imagen. Apretad bien los nudos para que no queden flojos y también las cuerdas entre unas y otras, para que la hoja tenga cuerpo y se vea bonita. Este es el nudo que yo he hecho, pero también te dejo otro por si te resulta más sencillo o más rápido de hacer. Lo único que tenemos que hacer es pasar la tira por debajo y anudar. Necesitaréis más tiras y os quedará más poblada la hoja. Cuando ya hemos terminado con nuestras cuerdas pequeñas, lo que tenemos que hacer es, en mi caso, quitar el nudo de abajo para poder hacer, como vemos en la imagen, otro nudo. Yo he hecho un nudo completamente normal. Apretamos fuerte y eso no se deshace. Pero si queremos estar más seguros, podemos hacerle dos nudos. Bueno, ya casi estamos con nuestra hoja. Yo normalmente lo que hago es darle forma cuando todavía está la cuerda sin deshacer. Entonces voy recortando para darle un poco de forma y cuando más o menos está como a mí me gusta, entonces sí peino los flecos para deshacerlos y que se queden solamente las hebras. Y ahora, de nuevo, voy ajustando la forma hasta que quede bonita. Bueno gente, tengo que decir que esto es un poco complicado de dejarlo todo homogéneo. Entonces, lo que podéis hacer es coger un papel, doblarlo por la mitad y hacer la forma de la hoja. Lo recortáis, lo abrís y tenéis la hoja completa. Luego lo ponéis encima y lo vais recortando según el papel. Creo que así es muchísimo más fácil que como yo lo estoy haciendo. Ok, pues ya tenemos nuestras dos hojas. Como veis, una es más oscura que la otra. El hilo es el mismo, lo que pasa es que he hecho un pequeño truquito que después te digo al final del vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlas en el tronco. He cogido una tira de 50 centímetros, he hecho un arito
y ahora lo estoy poniendo. Voy a hacer un nudo. Lo que hacemos simplemente es pasar la tira que nos sobra por debajo y por encima dando vueltas, de modo que se nos queda un nudo muy bonito. Después, cuando hemos terminado, lo pasamos en medio del círculo que tenemos y tiramos de la tira que hemos dejado arriba. Ajustamos con el tronco y, de nuevo, eso no se deshace. Cortamos los cabos con las tijeras y está completamente terminado. Hacemos lo mismo con la otra hoja, exactamente igual. También podemos hacer el mismo nudo al comienzo de la hoja. Así nos aseguramos de que no se mueva. A mí me gustaba tal y como está, así que no lo he hecho, pero también puede quedar muy bonito. Y por último, gente, estamos terminando. Lo que he hecho ha sido medir, según el largo que yo quería colgarlo, una tira y hacer un nudo a la argolla. Lo que he hecho ha sido poner punta con punta, poner la tira doble y pasar la cuerda por debajo del aro y las puntas por dentro de la cuerda. De modo que hacemos un nudo y queda precioso. Después los cabos los he unido al tronco con nudos completamente normales. Le he hecho 2 para fijarlo bien y he cortado los cabos. También he puesto las 2 tiras pegaditas para que no se vean tantas terminaciones sueltas. Y bueno, gente, pues este es el resultado. Espero que os haya gustado. Yo estoy fascinada, de verdad, os lo prometo. Lo he puesto en el salón de mi casa porque me parece genial y estupendo. También queda precioso para ponerlo en exterior, en una terraza, en un balcón, en un patio. Me parece súper bonito. Bueno, gente, ya estamos de vuelta. Espero que os haya gustado. Y lo prometido es deuda. Tengo 2 tips para vosotros. El primero es, esta hoja es un poco más oscura que la otra y es porque, bueno, os voy a dejar por aquí un vídeo. Lo que he hecho ha sido teñirla con té. Podéis teñirlo con pintura de tela, con lo que queráis, pero yo lo he hecho con té porque es más ecológico y porque, bueno, no tenía que gastar dinero en pintura, básicamente. Entonces, he puesto agua a hervir, he puesto los sobrecitos de té dentro cuando el agua estaba hirviendo y lo he dejado reposar. Y una vez que todo está listo, pues he sumergido mi hoja en el agua y lo he dejado un rato. A ver, gente, yo soy un poco impaciente, ¿vale? Lo reconozco. Entonces he cometido 2 errores. Os lo digo para que vosotros no lo hagáis. 1. No he dejado que el agua se enfríe. Por favor, dejad que el agua se enfríe porque si no, después, cuando vayáis a peinarlo, os va a costar la vida. Si lo hacéis en frío, no se arruga tanto. Y el segundo error es que no lo he dejado tiempo suficiente. Bueno, a ver, ha quedado bonito, a mí me gusta el color que ha cogido, pero si lo queréis un poco más oscuro, chicos, pues dejarlo un poco más de tiempo.
Yo lo he dejado como 5 minutos, creo que no ha llegado a 5 minutos, pero bueno, ha quedado bonito. Y el segundo tip... Esto lo hice la semana pasada. ¿Qué pasa? Que ha llovido un montón durante toda la semana. Y ha habido un montón de humedad. Y las hojas han empezado como a chuchurrirse, como a meterse, como a volverse a rizar, básicamente, de la humedad. Lo peinaba cada día, entonces llegó un momento en el que dije, esto no puede ser. Así que he cogido y le he echado un poquito de laca, spray para el pelo, o como lo llamáis en vuestro país, y se lo he echado por delante y por detrás. Lo he dejado un poco que seque, no colgado, porque si no se deforma, pero en una superficie plana, le echas por delante, lo dejas un poco que se seque, nada, 1 minuto o 2, y le das la vuelta y vuelves a echarle otra vez. Y le dejas un par de minutos que se seque. Y, gente, funciona. Funciona. Y no se tuerce. De nada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle un like grandote, grandote. Compartid, que compartir es vivir. Deja en los comentarios qué te ha parecido. Si lo intentas, por favor, envíame una foto. Me encantaría ver cómo os quedan vuestros proyectos de hoja. Bueno, gente, no me enrollo más. Os deseo una feliz semana y os envío un besote enorme. ¡Chao, chao!